Y el viernes pasado, Sean Spicer renunció a su cargo como secretario de prensa de la Casa Blanca como vocero tras comunicarle al presidente Donald Trump su desacuerdo con la designación del banquero neoyorquino Anthony Scaramucci. Esto como nuevo director de comunicaciones, pues lo consideraba un error, así lo dijo. Para analizar este cambio en el gabinete del gobierno estadounidense, saludamos al licenciado Rodrigo Farfán Alegría, quien es internacionalista. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. El placer el placer es para mí y un gusto siempre estar contigo y con toda la audiencia. Rodrigo, una salida más que cantada. Bueno, ya se venía manejando algún distanciamiento que ya había tenido Sean Spicer con el presidente Trump. Uno de los hechos más recientes fue en la visita que tuvo al Vaticano. Sí. El presidente Trump en una de sus la primera visita al exterior. Sean Spicer, que se había declarado inclusive abiertamente católico y era uno de sus grandes intereses poder estar, lo había puesto en su hoja de vida, el poder tener un encuentro con el Papa, pues bueno, no fue posible, no lo incluyeron en la lista de los invitados, lo cual pues bueno, se vino también manejando un distanciamiento que ya se tenía con el presidente de los Estados Unidos. Hoy se da en medio de una coyuntura de caos total, que bueno, Donald Trump desde que asumió la presidencia... El 20 de enero ha sido, ¿no? Ha sido un caos, no debe de ser fácil trabajar para Donald Trump. Es verdaderamente complicado estar siempre, y sobre todo en temas de comunicación, que ha sido su talón de Aquiles del presidente Trump, el poder comunicar este tipo de acciones. Hoy está en un caos, metido en grandes diferencias con los propios habitantes de los Estados Unidos y con el mundo entero, en especial el tema y la trama que se tiene con Rusia, algunos aspectos de relevancia en Medio Oriente. Bueno, en general una relación complicada, y del mismo Sean Spicer, una relación muy complicada con los medios de comunicación, que desde su llegada, desde el primer día a la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca, pues bueno, caótica. Recordemos un hecho ahí suscitado en donde dijo que había sido una toma de protesta, la de Donald Trump, de grandes magnitudes. La más copiosa, ¿no? La más, y por ahí hay algunas escenas en las cuales, pues bueno, la diferencia entre la toma de protesta de Barack Obama y la de Donald Trump, pues no tiene ninguna comparación. Pero bueno, desde el primer momento ha sido caótica la relación que tuvo Sean Spicer con los medios de comunicación, y ahora pues con esta medida en la cual él precisamente pone su renuncia en la mesa, después de que él había asumido, habrá que recordarlo, cuando en mayo aproximadamente renuncia a Michael Dove como el director de prensa de la Casa Blanca. Él, que era el secretario de prensa, digamos como que el segundo a bordo, toma el mando de las comunicaciones. Hoy, que ya se tiene un nuevo director de comunicaciones, él renuncia. Él argumentó que no estaba de acuerdo, que iba a ser un caos total para el gobierno de Trump el tener Anthony Scaramucci, como lo mencionabas en un inicio, como el nuevo director de prensa. Pues bueno, él se deslindó, se salió, pero esto viene al traste porque viene a reflejar el caos, viene a reflejar la falta de comunicación, la falta de líneas de comunicación, la falta de entendimiento que se tiene con el presidente Trump. ¿Qué pierde, Rodrigo, Donald Trump con la salida de Spicer? Porque quizás no era el funcionario más eficiente de su gabinete, pero sí el más leal. Ahora sí que, como meme de internet, quédate con quien te defienda como Spicer, ¿no? Claro, Spicer, en un inicio Spicer, recordemos cuando era la campaña de Trump, él venía de ser director de comunicaciones del Comité Republicano. Él en algún momento, cuando Trump todavía no figuraba en las primeras posiciones, pues bueno, contradijo en algunos aspectos a Donald Trump. Ya en la campaña, como parte importante de su equipo de campaña, y ya posteriormente como presidente, lo defendió a capa y espada. Lo defendió teniendo muchos tropiezos. Por ahí se le ocurrió declarar que Hitler no había utilizado... Penosísima esa declaración, sí, las armas nucleares. Armas químicas contra los judíos. Se le ocurrieron una serie de barbaridades, desde ahí hasta decir mal los nombres de algunos mandatarios. Fue producto de una infinidad de sátiras, sobre todo de Saturday Night, en la cual pues bueno, le hacían un montón de memes y de burlas. Por supuesto que pierde una persona
leal, pero también se comenta que Scaramucci pues es todavía muy cercano a Donald Trump. Pero no lo era hace un año. Es de verdad, Rodrigo, inentendible cómo aquel hombre que se pronunciaba a favor de Hillary Clinton, que criticaba la construcción del muro, que criticaba las iniciativas de Donald Trump con voracidad, hoy también vaya a ser quien lo defienda a capa y espada. Es un tema controvertido, sin duda, como ya lo comentas. Tiene una muy buena relación con la familia Clinton, Scaramucci. Es un hombre de negocios, un hombre de Wall Street, un hombre que se ha dedicado sobre todo a los temas financieros. No tiene ninguna experiencia en los temas de comunicación. Ahora se dice, si leemos los medios de comunicación, como alguien muy cercano a Donald Trump, algunos intereses ahí habrán de tener, pero pues la verdad es que se pone ese interrogante sobre qué va a hacer Scaramucci. Scaramucci pues no es un experto, él ha dicho que va desde la primera conferencia que dio el mismo viernes, donde inclusive anunció ya a la sucesora de Spacer. Sarah Huckabee, ¿no? 34 años. Ajá. Así es, que era su subalterna, que era la que ya lo venía supliendo el último mes en el cual tuvo pues esta salida, este impasse en el cual ya no precisamente estaba en las ruedas de prensa. Pues bueno, él dice que va a querer tener una excelente relación con los medios de comunicación, pero no nos explicamos, o es difícil que la opinión pública, que los medios estadounidenses se expliquen qué va a pasar con Scaramucci cuando no tiene ninguna experiencia. Su tema es hacer dinero, su tema es el Wall Street, su tema es completamente otro. Entendemos que, bueno, Donald Trump le urge tener un sistema de comunicación diferente por todo lo que se le avecina. Tiene el problema de Rusia, la sustitución del Obamacare. Tiene un problema que en el Congreso este fin de semana explotó, en el cual habrá que ver si Donald Trump afirma esa ley en la cual tendrá que haber sanciones para Rusia por la intromisión que hubo en el proceso norteamericano. En fin. Tiempos fáciles no serán. Por supuesto que no, es un tema de caos, es un gobierno de caos, como así se ha definido, pero es un gobierno de caos desde el primer día y casi estamos seguros que ahorita es un gobierno de caos y seguirá siendo un gobierno de caos el de Donald Trump. Pues Rodrigo, muchísimas gracias como siempre por estar aquí y por ayudarnos a entender todos estos temas. Muchas gracias, Alejandro.